ama al Hijo? ¿Quién dijo al Padre? ¿Quién dijo al Padre? Vaya, dos después, ok. El que traspasaron fue al Hijo. Pero, ¿por qué dice Jehová y mirarán a mí? ¿A quién traspasaron? Aleluya. ¿Por qué la Biblia? Y aquí ya empiezo ya en la pequeña enseñanza de hoy. ¿Por qué David siempre hablaba mi roca, mi roca, mi roca eterna? Y luego en el Nuevo Testamento Pedro dice la roca es Cristo. ¿Está entendiendo? Si uno no entiende que existe un Dios, un solo Dios, hay un solo Dios, solo hay un Dios, no hay dos dioses ni hay tres dioses, hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, la primera premisa es que solamente hay un Dios. Hay un solo Dios. Pero cuando leemos que muchos versículos que supuestamente uno dice que son del Padre, son también del Hijo, y que son también del Espíritu Santo, uno solamente tiene que llegar a una sola, si quiere llamarle conclusión, llámale conclusión, pero que en la unidad de la divina esencia. En la unidad de la divina esencia hay tres personas coiguales, coeternas y coiguales. Estoy diciendo que el Padre es eterno, estoy diciendo que el Hijo es eterno, y estoy diciendo que el Espíritu Santo es eterno. Estoy diciendo que el Padre es igual al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es igual al Hijo, igual al Padre. Y sustancia, de la misma sustancia, pero distintas en la subsistencia. De otra manera, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 1 versículo 1, ¿usted quedaría en la luna o seríamos unos politeístas? Si nosotros no aceptamos, escuchen bien, testigos de Jehová, y escuchen bien, unitarios, si no aceptamos la doctrina de la Trinidad, nosotros quedamos totalmente, como decía mi abuelo, enchibolados. No habría explicación. Y al leer San Juan 1:1, ahí nuestra teología se caería. Porque cuando dice San Juan, en el principio era el Verbo. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. En el principio del tiempo. Porque antes, lo primero que Dios creó fue el tiempo. Antes de eso hay eternidad. Y cuando el tiempo se termine, después del milenio, entramos de nuevo en la eternidad. Entonces, lo primero que Dios creó, es decir, de repente como que Dios le levantó la mano, las dejó caer y empezaron los segundos, empezaron a correr los segundos, y ahora todavía estamos en ese tiempo que Dios creó. Entonces dice San Juan, en el principio era el Verbo. Desde que Dios creó el tiempo, es decir, antes que creara los cielos y la tierra, desde que Dios creó el tiempo, ahí estaba ya el Verbo, ahí ya estaba Jesús. Y el Verbo era con Dios. Cuando dice, y el Verbo era con Dios, está diciendo, así como decía Jesucristo, quiero que ustedes sean uno. Así como mi Padre y yo somos uno. Diciendo que tenían el mismo sentir y el mismo pensar, que no hay nada en ellos que uno opte por un lado y otro opte por otro lado. Entonces, por eso quiero que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Aleluya. Entonces, por eso, y el Verbo era con Dios. Pero termina Juan rematando, dice, y el Verbo era Dios.
Entonces, ahí ya tenemos que Juan le llama al Padre de Dios y le llama a Jesús, ¿cómo le llama? Dios. Cuando viene de alguien que había caminado con Jesús, que había dormido donde Jesús dormía, que vio a Jesús en toda la plenitud de su humanidad, es interesante. Porque Juan más adelante dice todas las cosas por Él. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está diciendo que los cielos fueron hechos ¿por quién? Por Jesús. La tierra fue hecha por Jesús. Los volcanes fueron hechos por Jesús. Los ríos fueron hechos por Jesús. El hombre fue hecho por Jesús. Todo fue hecho por Jesús. Y dice, y sin Él, sin Jesús, sin Él, no sin Mahoma, no, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si yo les hago una pregunta a ustedes hoy, ¿quién es el creador? Porque uno dice, el Padre es el creador, Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Consolador. Pero aquí nos encontramos diciéndonos que el creador es ¿quién? Pero simple y sencillamente cuando Jesús es creador, el Padre también es creador. Así como Jesús es Salvador y el Padre también es Salvador. Así como el Espíritu Santo es Consolador, pero también Jesús es Consolador y el Padre es Consolador. Aleluya. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. En Juan 1:18, el apóstol dijo estas palabras: a Dios. Estamos hablando del Dios Espíritu. A Dios en su esencia, en su sustancia, en su naturaleza. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Por esos unitarios no puede ser el mismo el Hijo que está en el seno del Padre. El Padre no es el mismo Hijo, ni el Hijo es el mismo Padre. Aleluya. Y si no, ¿a quién oró Jesús cuando dijo: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué ridículo sería interpretar eso si no creyéramos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero espérense que todavía falta. Esto nada más es los chetos que comemos allí con la salsita que nos dan en el restaurante. Es decir, aquí en esto se equivoca el que quiere, el que no abre su mente para que Dios le revele estas cosas. Aleluya. Pero dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pregunto, ¿con quién platicó Adán en el huerto? Si a Dios nadie le vio jamás, ¿con quién platicó Adán? ¿Con quién peleó Jacob? ¿Quién vino y visitó a Abraham? ¿Quién vino a Abraham varias veces a decirle que iba a bendecir a las familias de la tierra en su simiente? ¿A quién vio el papá de Sansón? ¿A quién vio Josué a las orillas de Jericó? Aleluya. Pregunto, ¿a quién vio Isaías sentado en el trono? ¿A quién vieron allá en el horno de fuego? Alabado sea Dios. ¿A quién vieron? Aleluya. Observe. Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Y me disgusté mucho esta semana viendo a este señor de Guatemala confundiendo al pueblo de Dios. Qué terrible, qué blasfemo y qué apóstata.
Porque Moisés le pregunta a Dios y le dice: cuando el pueblo me pregunte ¿quién me está enviando?, ¿qué contestaré? Dice Moisés. Y Jehová le contesta a Moisés y le dice: les responderás que yo soy el que soy. Es quien te está enviando. El que es, el que era y que será. Porque el yo soy abarca los tres tiempos gramaticales. El es, el ha sido y el será. El eterno gran yo soy. Eso es lo que le contesta. Yo soy, yo soy, yo soy. Dile: yo soy es el que te envía. Yo soy el que te envía. Si yo utilizo la palabra yo soy, yo no la pondría con una Y mayúscula, porque yo soy un gusano nada más. ¿Me entendió? Pero cuando usted lee en la Biblia que Jesús contesta yo soy, aparece con mayúscula, porque el nombre de Dios se escribe con mayúscula. Y por eso, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 57 y 58, Jesús les está dando una macaneada a los judíos. Entre una de las cosas que les ha dicho es que les dice que ellos son hijos del diablo. Así les ha dicho. Así como algunas veces yo le digo a la gente que son unos grandísimos hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Las obras del diablo hacen. Y si hacen las obras del diablo, el que es de Dios hace las obras de Dios, y el que es del diablo hace las obras del diablo. Entonces Jesús está con los judíos y le dicen: ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces viene Jesús y le dice: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, Abraham había aparecido 2000 años, 2000 y más años antes de Cristo, y Cristo viene ahora y le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. O como Juan el Bautista, ¿cuántos meses era mayor cronológicamente en edad Juan el Bautista que Jesús? Dice que el ángel primero vino 6 meses a Elizabeth, esposa de Zacarías, y quedó Elizabeth embarazada de Juan el Bautista, y 6 meses después visita el ángel a María, y el Espíritu Santo deja ahí en el seno de María al Verbo, al Hijo de Dios. Y entonces, pero Juan el Bautista, cuando ya está en su ministerio, dice estas palabras: el que viene después de mí es antes de mí. Glorifiquen a Dios. El que viene después de mí es antes de mí. Dios santo. Entonces el mismo Juan el Bautista, así que lo que está diciendo Jesús, está diciendo que Cristo es preexistente. Que el inicio de Jesús no es Belén, no es el pesebre. Él bajó del cielo, dejó de gloria y vino a esta tierra, pero él ya existía cuando vino a esta tierra. Gloria a Dios. Y por eso los ángeles vinieron y anunciaron su nacimiento, diciendo: os damos nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David Jesús el Cristo, aleluya, el que viene para salvar al pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová salva. ¿Qué les parece si entramos a la enseñanza? La palabra Trinidad, y que ese es uno de las defensas que usan los testigos de Jehová y los unitarios, es que la palabra no está en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. Que la única vez que se usa la palabra tres
allá en Primera de Juan, cuando dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es el único versículo donde aparece la palabra tres aplicada a Dios, y que algunos hasta ponen en duda que ese versículo sea genuino.